Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, buenos días a todos y todas. En nombre de la Red Conversa, que es una red compuesta por sellos editoriales de la Universidad Javeriana, el Rosario, la Universidad del Externado, la Santo Tomás, la Salle, la Tadeo de Justicia, Siglo del Hombre Editores y la Universidad de los Andes, les damos la bienvenida a este encuentro de Filbo Debates. Es un encuentro en el que se difunden temas de interés general y el día de hoy vamos a hablar de narrativas artísticas y conflicto armado o narrativas artísticas y violencia para pensar un poco cómo se ha dado esa relación entre arte, violencia, música, violencia y conflicto armado, cómo ha ido cambiando, quiénes han participado en esta relación, cómo podemos pensar en la paz, en la reconciliación desde esta relación, la memoria, entre otros temas que vayan saliendo también con ustedes, con nuestros invitados y por favor si tienen alguna inquietud o quieren proponer cosas, lo pueden ir poniendo en el chat. Estoy aquí con dos excelentes panelistas, expertos en este tema de narrativas artísticas y conflicto y violencia. Está Ian Middleton, él es profesor asistente de musicología y etnomusicología en la Universidad de los Andes. Ian es PhD en musicología de la Universidad de Illinois y ha trabajado mucho el tema de música en procesos de construcción de paz, también ha trabajado la diáspora africana, ha trabajado la música tradicional de la costa y cómo se va dando ese vínculo entre música y comunidades. Hola, Ian. Y también estamos aquí con Elkin, quien es doctor en Teoría del Arte y Arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, es director del área de Humanidades y Estudios Literarios de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, y ha trabajado también teoría estética, crítica cultural, sociología de las artes. Ha hecho también unos trabajos y unos mapas interesantísimos que nos mostró precisamente sobre este tema de las narrativas del arte en zonas de conflicto y también con las comunidades y en temas de construcción de memoria. Yo soy Catalina Uribe Rincón, me presento, también soy profesora de la Universidad de los Andes, del Centro de Estudios en Periodismo, trabajo temas de retórica y discurso político y hoy voy a ser la moderadora de este conversatorio. Quisiera empezar entonces con una pregunta para Elkin, que él nos había contado a Ian y a mí en una conversación previa que tuvimos, que el arte en Colombia, el arte en relación a la violencia se ha ido transformando. Y yo quisiera que nos contaras un poco cómo se ha ido transformando esas creaciones artísticas que se han ocupado de la violencia desde tu investigación. Bien, buenos días, Catalina, Ian, ¿qué tal? Y muy buenos días a todas las personas que están conectadas. Pues una cosa para tener en cuenta es que la relación entre arte y violencia en Colombia es persistente a lo largo del tiempo. Es decir, que hace que no hay un año en el que uno no encuentre una referencia artística con respecto a la violencia. Eso ya es algo preocupante. No, el tema de la violencia en el arte es uno de los grandes temas y muy claramente establecido desde el periodo en mayúscula la violencia, 1948 en adelante, ¿no? Es persistente, se han transformado esos tipos de violencia, ¿no? De la violencia bipartidista, la violencia revolucionaria en las décadas del 60, 70, de esa violencia unida a la revolución, a los cruces con el narcotráfico y el paramilitarismo desde la década del 80. Entonces, es persistente el tema, eso por un lado. Pero con respecto a las narrativas o las formas de representación, se han dado unas transformaciones a lo largo del tiempo. Voy a compartir unas imágenes para que esto de pronto pues, quede mejor visibilizado. Ahí están viendo, ¿verdad? Uno puede ver, por ejemplo, la tradición de los grabadores en Colombia, de la década del 60. Uno se da cuenta que esta imagen inferior y la que está al lado de la derecha muestran momentos de victimización muy detallados. Y muy detallados quiere decir que también en Colombia se dan unos repertorios de la tortura, ¿no? De matar y contramatar, como el título de María Victoria Uribe, ¿no? Matar, rematar y contramatar, que tiene que ver con las escenificaciones de esa violencia. Y pues muchos artistas están volcados en esa escenificación
y tienen para eso una pauta o un modelo clave que está en Goya y Desastres de la Guerra, ¿no? Ahí se está dando algo muy importante y es que el artista se coloca en el lugar del testigo, así no haya presenciado los hechos, pero está testimoniando algo y para testimoniar de alguna manera busca perturbar al espectador con este tipo de detalles, ¿no? Donde no hay ninguna posibilidad de mostrar a la víctima sino a partir del dolor, ¿no? Eso es importante y eso es algo persistente. Lo encuentra uno también con otro modelo, que es el modelo de Goya, con el Guernica, y uno se da cuenta que artistas como Obregón toman ese modelo donde también el centro es la víctima, ¿no? Y es que todo esto, a partir de Goya, pues hay algo muy importante, y es que tradicionalmente, en la historia del arte occidental, tradicionalmente cuando se representaba a la víctima parecía que estuviera disfrutando del suplicio, ¿no? Si uno tiene las imágenes de los santos, en el momento en que los están torturando, cercenándoles un seno, parece que tiene una actitud siempre muy plácida en el rostro, ¿no? Creo que eso es algo que se rompe y eso que se rompe en la representación tiene algo político, ¿no? No hay ninguna manera de salvar a la víctima. La víctima está anclada en ese dolor. Por eso aparecen cuerpos fragmentados, piernas por acá por un lado, cabezas, madres con niños, ¿no? Y es lo que uno encuentra, por ejemplo, en este trabajo de Obregón, para resumirlo rápidamente. Este se ha considerado como la obra emblemática de la violencia en Colombia, titulada Violencia, de Obregón de 1962, donde el cuerpo de esa mujer embarazada se confunde con el paisaje, o ella misma es el paisaje. Y uno encuentra acá también a una mujer embarazada, cabezas que parece que no tuvieran un cuerpo, etcétera. Eso tiene décadas, digamos, de poder simbolizar la violencia a partir del dolor de la víctima. Para resumir un poco el asunto, algo que se ha transformado, creo yo que a mediados de la década del 2000, es esa relación con la víctima. Una cosa es que parece que la víctima no puede representarse, y allí hay un poco de reflexiones al respecto, ¿no? Que el dolor es tan intenso, lo que se padece es tan grande, que no hay representación posible para eso, ¿no? Los artistas que exploran, digamos, el quiebre de la representación, exploran otros caminos que son los caminos como de lo sublime o de lo irrepresentable, ¿no? Y como se exploran otros caminos, no es un azar que se explore a partir de la materia, ¿no? No la víctima directamente, sino, por ejemplo, los rastros que deja la violencia. Entonces, me llama mucho la atención que este es un procedimiento, pero con este procedimiento, la relación con las víctimas en Colombia tiene que ver principalmente con los casos de desaparición forzada. Y cuando uno dice desaparición forzada, está diciendo la imposibilidad de realizar un duelo, ¿no? Porque cuando hay una desaparición, pues se tortura, se asesina y se elimina el rastro del crimen, ¿no? No hay huella, es no dejar huella de ese crimen. Como no hay huella del crimen, como no hay cuerpo, como no hay restos, pues aparece esa imposibilidad del duelo, y no es un azar que en Colombia muchos artistas se concentren en el féretro, en el nicho fúnebre, en las lápidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una persistencia con respecto a esta elaboración del duelo, y lo que ha hecho el arte en Colombia en las últimas décadas es de alguna manera convertirse en el sustituto funcional del ritual funerario. Y por eso se trabaja con estos elementos directamente en el cementerio de Puerto Berrío, Juan Manuel Echavarría, que hace un seguimiento a la transformación de las tumbas de los NNs que los habitantes de Puerto Berrío adoptan y le rezan a sus espíritus buscando un tipo de contraprestación. Lo que hace Erika Diet es que oscurece el espacio de exhibición con objetos donados por familiares de víctimas y los coloca en el suelo, de modo que la disposición del público se transforma, ¿no? Ya no mira uno hacia el frente como mirando un cuadro o una escultura, sino tiene que agacharse, incluso arrodillarse como si uno estuviera caminando un cementerio. Y las personas que pasan por allí, así no sean cercanas al discurso artístico, tienen la experiencia de estar caminando por un cementerio y quedan con una sensación de pesadumbre, ¿no? El trabajo que hace Magdalenas por el Cauca, Yurladi Ruiz y Gabriel Posada por la ribera del río, donde se tiran cuerpos de las personas asesinadas, ¿no? Se reúnen con los familiares de estas personas desaparecidas y colocan la fotografía en unas barcas grandes o en unas barcas pequeñitas que se las lleva el río con una vela
y lo que hace allí es congregar a la comunidad en esas acciones de duelo donde se propicia el llanto. Casi que en todo esto que estoy mostrando muy rápidamente, cuando se activa la obra, cuando aparece al mismo tiempo el llanto, aparece al mismo tiempo el aula y la construcción de memoria en torno a esos eventos de victimización. Lo que hizo Beatriz González en los columbarios de Bogotá, que eran nichos que estaban descubiertos, es una imagen siniestra, ella los sella con estas figuras que son cargueros de muertos. Eh, Desde muy temprano, Doris Salcedo, 1992, explora con lo material, ¿no? Una idea que dije hace un momento es que parece que se imposibilita mucho la representación de la víctima. El dolor es tan grande, etcétera, que no se puede representar. De modo que, pues, es ir directamente al material. Estos son unos zapatos reales, ¿no? O actos performativos como Yorladi Ruiz de Magdalenas por el Cauca, que también como que en un momento propicio llama a las almas, pero esas almas, desde luego, o todo esto que ella está performando, está acompañado de la comunidad y algo ocurre con la comunidad. Entonces, para redondear la idea, uno de los tránsitos que se ha dado, yo creo que a mediados de la década del 2000, es que los artistas trabajan directamente en los territorios, directamente con las víctimas, los sobrevivientes y en otros casos con los perpetradores de hechos atroces, directamente en el territorio y por largo tiempo. Y cuando se hace esa relación a lo largo del tiempo, se logran construir relaciones muy estrechas. Y creo que esta es una transformación porque el artista que representa a la víctima, como en estos casos, no necesariamente se ha relacionado con esas víctimas, es más bien una noción, algo que imagina y lo imagina desde su estudio. Uno de los tránsitos es pasar del estudio directamente a los territorios. Y cuando se pasa a los territorios, pues algo diferente está ocurriendo allí con respecto a las funciones o los efectos del arte con respecto a la comunidad. Por ahora podría decir eso como entrada. Gracias, Elkin. Ahí tenía como una preguntita antes de darle la palabra a Ian. Eh, Aquí tú estás hablando mucho de las víctimas y de los que sufren la violencia, ¿no? Por lo general siempre ha habido una crítica en Colombia que con el conflicto, con el narcotráfico, le damos es como prioridad en el discurso a los perpetradores y se vuelve como los antihéroes o los héroes. Y queremos que precisamente se le dé como esa visibilidad a las víctimas. ¿Tú creerías entonces que el arte se ha ido enfocando más hacia, cuando dices que es como este rito funerario, que lo ha reemplazado, que ha tratado de mostrarnos pues ese dolor en esa representación, y eso es bien dejando de lado lo otro, o también se ha incluido lo otro? Creo que incluir lo otro es incluir a los perpetradores, por ejemplo. Exacto. Sí, miremos acá un caso. Yo creo que algo importante es que la relación con la víctima se transforma de el artista que se la apropia a la distancia a los artistas que van y entablan relaciones. Y cuando se entablan relaciones, pues ya no se puede hacer este tipo de arte, ¿no? Donde el cuerpo está desfigurado y torturado, sino para que quede muy claro, pues lo que opera es, por ejemplo, lo que hace, no un artista, pero sí un fotógrafo documental como Juan Manuel Echavarría. Para que entendamos un poco eso, las transformaciones que yo he visto es que tradicionalmente cuando se representa a la víctima incluso corporalmente está invertida, como en este caso, o está caída, ¿no? Entonces el cuerpo está tendido, está en horizontal, algunas imágenes, si las recuerdo para no repetirle, el cuerpo está horizontal, está invertido o está deformado. Es una víctima que ya no tiene posibilidad de existencia. Mientras que cuando Colorado, Jesús Abad Colorado se relaciona con las víctimas, aparece otro discurso en torno a la víctima. Y esta fotografía me parece emblemática en ese sentido, ¿no? Que el cuerpo de Eugenio Palacios está erguido, está de frente, no está caído, no está invertido, no está destrozado, sino que está erguido, mira de frente. Y hay una dignidad en esa fotografía y mucha belleza también, ¿no? Aparece este sombrero que da cuenta de la cultura material de esta comunidad. Mira de frente, mirar de frente es muy importante. Y bueno, desde luego la esposa de Eugenio Palacios fue asesinada y tiene a su niña en brazos, ¿no? Esa delicadeza de la niña con la fortaleza de este cuerpo, creo que la misma imagen resulta muy conmovedora por un lado, pero también hay un discurso diferente en relación con esa víctima. Las víctimas están activas,
las víctimas también se activan, que me parece que muchos de los trabajos que mostré rápidamente, lo que procuran con las comunidades en esos territorios es lo que yo llamo una activación del habla, ¿no? Una activación del habla que pues muestra una potencia y la potencia es la de construir memoria sobre esos eventos, ¿no? La víctima es una víctima que actúa, que tiene agencia y que desde luego tiene un carácter político. Es muy distinta esa relación con la víctima que mostré en los primeros casos. Artistas como Juan Manuel Echavarría, en este mismo contexto trabajan con perpetradores de hechos atroces, desmovilizados de las AUC, de las FARC, del ELN y con soldados heridos en combate, soldados rasos. Y me parece que aquí también hay un desplazamiento muy importante, porque cuando hablamos de conflicto armado en Colombia, tradicionalmente, ¿quién hablaba de la guerra? De la guerra habla el general, del ejército o habla el comandante del grupo guerrillero y tiene una visión de la guerra vertical, ¿no? Desde lo ideológico. Pero cuando se trabaja con soldados rasos, pues la transformación del conflicto también se muestra en estos cuadros que parecen pintados por niño, porque es el conflicto al ras del suelo, no es el conflicto como estrategia, no es el conflicto con el discurso ideológico, ¿no? Sino es con el padecimiento de la guerra. Y cuando uno ve en detalle toda esta serie, que pueden ser más de 200 pinturas acompañadas de los relatos de quienes lo pintaron, pues, ¿qué es lo que uno descubre? Que aquí el perpetrador, que podemos llamar victimario, pero es incorrecto en ese sentido, pues también en algún momento seguramente fue víctima. ¿No? Cuando uno se va al conflicto, por eso hablar de víctimas y victimarios es muy complejo y me parece que el arte en los últimos años en Colombia ha logrado complejizar esto. Esto no es de buenos y malos, de víctimas o victimarios, sino más bien de la exploración de esas zonas grises, como sucede en Labio de Liebre de Fabio Rubiano, ¿no? Esa obra de teatro magnífica, donde desde luego el asunto no es de buenos o malos, de víctimas y victimarios, hay un momento dramatúrgico muy interesante en Labio de Liebre, donde se intercambian zapatos, ¿no? Esta idea de ponerse en el zapato del otro. Y la idea de ponerse en el zapato del otro siempre da cuenta de esos lugares grises, de esas zonas grises. En este caso, y en este caso de estas pinturas de soldados rasos, que desde luego aplican un tipo de violencia, pero reciben otro tipo de violencia, es muy difícil mirar esto de modo antagónico. Quien normalmente es victimario, llamamos víctima, en el pasado fue, victimario en el pasado fue una víctima. Los niños reclutados para los ejércitos, forzados a ir a la guerra, ¿no? Entonces creo que el arte tiene una posibilidad de mostrar eso que mediante otros recursos resulta en blanco y negro. ¿No? Y si detalláramos muchos de estos trabajos, pero no tenemos tiempo, podríamos dar cuenta de eso, ¿no? Pero lo que quiero señalar es acá es eso. Cuando en estas últimas décadas, 2 últimas décadas, se trabaja también con perpetradores de hechos atroces, eso tiene una singularidad, y es que estos perpetradores son soldados rasos. Y eso cambia la visión sobre la guerra. Gracias, Elkin. Bueno, y Ian, quisiera también que tú nos contaras un poco cómo se ha dado esto en la música, si también ha habido esos cambios, si también ha habido esas relaciones con las víctimas, ¿cómo lo ves tú? No, pues muy poderosas las reflexiones de Elkin, gracias. Y hola a todos, no había saludado a todos los que nos acompañan aquí. Pues sí, yo veo algo parecido en la música en varios sentidos. Primero, pensando desde lo grande, en varios tipos de música aquí en Colombia, en América Latina y en el mundo, la relación con la violencia, con el conflicto, siempre ha estado presente, aunque em, quizás hay una diferencia en el sentido de que la música no es una sola cosa. Seguramente el arte visual, el arte plástico tampoco, pero yo quisiera subrayar que la música existe en varias formas y a mí me gusta pensar la música como tipos de actividad. Es decir, cuando un gran cantante popular o clásico sube al escenario y canta a nosotros y escuchamos, es un tipo de actividad musical para todos, o es una actividad muy diferente para ese artista que para el público que escucha. Pero la música también permite
trabajar en grabaciones, que es otro tipo de actividad. Y tengo varios colegas que trabajan en ese ámbito. Por ejemplo, Jorge García del Departamento de Música en la Universidad de los Andes es uno de los compositores que trabaja con materiales sonoros encontrados para desarrollar cierto tipo de reflexión acerca de la violencia aquí en Colombia. Pero esa actividad es muy distinta a otros tipos de actividades que se puede realizar con comunidades en todo el país y todo el mundo, trabajando de manera más participativa. Y lo que indica Elkin hacia el final de su recorrido, quizás se alinea con ese tipo de actividad musical más participativa, de lo cual creo que podríamos hablar ahorita. Pero tal vez para tomar un paso para atrás, a veces pensamos en la música como algo esencialmente buena. Es algo bonita, positiva, que nos une, nos permite calmarnos, etcétera. Pero no es la única forma que toma la música. La música también se puede usar como cualquier tipo de tecnología o expresión para el bien, para el mal, de todas las maneras. Y em, hay académicos que han trabajado esa cuestión de cómo se ha utilizado la música dentro de guerras, dentro de conflictos, como una herramienta de violencia. Y aquí en Colombia también se ha visto. Seguramente muchas personas habrán escuchado de la masacre en el Salao, Montes de María, donde según algunas narraciones de ese evento, los paramilitares que cometieron la masacre eh, se pusieron a tocar o obligaron a músicos que estaban ahí a tocar música mientras cometían sus actos violentos. O sea, la música acompañaba en ese sentido esa celebración de la muerte, esa celebración de la violencia. Entonces puede ser así de feo el uso de la música, pero también a mí me interesa más estudiar y entender las maneras positivas en que se puede usar la música para poner un contrapeso a esos actos violentos, a esos hábitos de violencia, para narrar experiencias, pero también para crear nuevas formas de interactuar. Em, entonces, pensamos un poco en la línea de tiempo, porque Elkin, quizás nos podrías como ubicar un poco más en el tiempo. Estabas diciendo que había un giro aproximadamente hace 20 años en en el arte visual. Yo creo que a partir del 2000 aproximadamente se da ese giro, como poner en crisis la representación y trabajar o con las comunidades directamente o trabajar también con la materia, con los rastros que deja la guerra, ¿no? Con los indicios, lo que queda de, ¿no? Uno encuentra fotografías, las fotografías de Juan Manuel Echavarría, de tableros de escuelas que están completamente ya devorados por los elementos, ¿no? Hay árboles dentro de las escuelas, moho en los tableros, ¿no? Y unas imágenes sobre ruinas que no deberían ser ruinas. Entonces hay un efecto cuando se ve eso, pero son ruinas muy recientes. Entonces el indicio dice algo tanto del conflicto como de la población, ¿no? Las escuelas de Juan Manuel Echevarría, los muebles de Doris Salcedo, los zapatos de Doris Salcedo, los elementos que los familiares le donan a Erika Dietes para hacer eso que dije que tocaba mirarlo en el suelo, ¿no? 160 cubitos. Entonces, creo que hay una presencia también de lo indicial a partir como de la década del 2000, ¿no? Pero este indicio es inseparable también no podemos seguir en las artes visuales trabajando de la misma manera. Pues que creo que en música, Ian podría de pronto, Penderecki, por ejemplo, ¿no? O Black Angels de un compositor norteamericano, ahora se me olvida que es un homenaje a las víctimas de Vietnam, ¿no es cierto? Donde la música no puede ser una música agradable,
por ejemplo, ¿no? En música, creo que también el discurso musical se pone en crisis cuando se relaciona con las víctimas, ¿no? Que la música no puede ser gozosa, por ejemplo. No, 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 es decir, la música incluso no puede ser bella, complaciente. Si se le rinde tributo a las víctimas, yo no me puedo sentar a una sala de concierto y sentir complacencia física, que es lo que produce la música que nos gusta, sino lo que tiene que generar, por ejemplo, es una experiencia de choque, donde, por ejemplo, el conjunto de cuerdas de un cuarteto tradicional, Black Angels, los instrumentos se violentan, suenan feo, pero incluso el mismo instrumento como tal tiene que violentarse. Después de un concierto de esto, yo creo que toca llevarlo al luthier porque el mismo, la misma materia que me permite producir el sonido tiene que quebrarse, ¿no? Entonces creo que lo que sucede en artes visuales, pues también sucede en el campo de la música. Acá en este caso, desde luego de los compositores de profesión. ¿No? Que algo sucede con la materia. En artes visuales, por lo mismo, no podemos ir a un museo, el famoso texto o ensayo de Susan Sontag, titulado Ante el dolor de los demás, que tiene que ver con la representación de las imágenes de la guerra. Si esas imágenes circulan en un museo y en una galería, yo como espectador, como público, ¿qué relación tengo con esas imágenes? ¿No? Es muy compleja esa relación. ¿Puedo decir eso es bello? O por el contrario, se le exige al público que se indigne y si no se indigna, podemos decir de ese público que está moralmente perturbado. También es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. A propósito, uno de los aciertos de la fotografía documental de Jesús Abad Colorado tiene que ver con eso, ¿no? No está en el embellecimiento todavía de la víctima, no está tampoco en el momento sensacionalista, porque a veces hay fotografía documental que embellece la barbarie, la miseria, la pobreza. No, yo creo que eso está superado hace mucho tiempo en el cine, a esto que llamaban pornomiseria, por ejemplo. eh, Luis Ospina y ahora se me olvidó el otro Mayolo, director, Mayolo. Mayolo, ¿no? Esto que acuñaron también como pornomiseria. Yo creo que se ha aprendido tanto eso que desde luego esas vías ya están superadas, señaladas. Extraer belleza de la miseria, extraer dignidad del dolor. No, hay que explorar otras cosas, ¿no? Explorar. Si acierta o no se acierta, es muy difícil decir, ¿no? Pero sí se exploran otras vías. En lo visual, la complacencia sospechosa. El embellecimiento toca tomarlo con cautela. En música, si estamos hablando de víctimas, el compositor de profesión no puede complacer al público, tiene que incomodarlo. En arquitectura también. ¿No? Esto que se hace en la plaza de Berlín para conmemorar a las víctimas de los judíos, que son unos obstáculos, un piso que no está nivelado, pues lo que busca es que quien transite por ese lugar pierda las coordenadas del sonido de la ciudad, porque los monolitos estos lo apaciguan, porque uno se pierde como en un laberinto y hay una desorientación, ¿no? Yo creo que en todas las artes se exploran otras vías sobre todo para dar cuenta del desconcierto, del sinsentido, ¿no? Y del dolor, ¿no? Entonces, en todas las prácticas creativas creo que aparece esa misma exploración. Otra cosa, lo veía muy interesante, es estos trabajos colectivos con las propias comunidades, donde aparece, por ejemplo, la narración del conflicto a partir de los mismos actores. No sé si Ian conoce el Y trabajo de Juan Manuel Echavarría, Bocas de Ceniza, que son 6 cantos, 8 cantos de víctimas de la violencia, que cogiendo música del Chocó y del Atlántico, que normalmente está unida a la fiesta, un vallenato, por ejemplo, pero eso que lo que le perturba al espectador cuando escucha eso es porque uno está familiarizado con ese sonido de manera gozosa. Pero cuando a esa forma gozosa se le pone un contenido doloroso, aparece ahí discursivamente algo que resulta muy efectivo con aquel que está recibiendo el mensaje, por decirlo así. y es que eso que estás mencionando ahí pareciera como que hubiera un cambio en pensar también el arte con, con la guerra y con la violencia, como que al introducir ahorita que dices lo de Jesús Abad Colorado, esa relación que él genera con las víctimas, ¿no? De ir, de tomarse fotos, de hacerle seguimiento de lo que pasó, de volver, de apadrinarlos, empieza a ver como
eso que era la práctica del artista y el arte, o lo que nombraba ahorita Ian, como que uno creía que era la música, y si hay una canción en sí misma, pero empiezan a mezclarse muchos factores y aparecen también muchas audiencias, que a mí siempre me llamó la atención. ¿Para quién se está haciendo este arte o estas narraciones? Si es para todos y cómo las vamos recibiendo, ¿no? Cómo las recibe uno como persona que de pronto no ha sido directamente tocada por la violencia, cómo la recibe el mismo victimario, porque empiezan es como a entrelazarse todas estos que antes parecían un poco más separadas. Bien, bien, parece que Ian se quedó sin conexión, ¿no es cierto? Sí, creo que lo perdimos un segundo, es Mientras verdad. llega, coloquemos un ejemplo musical que Sí, que Ian, traiga. A ver, entonces veámoslo. Segundo. aquí hay unas preguntas también para Ian en el chat, Esto, me que dice ahorita las podemos si se ver. escucha. ¿Se escucha? Hace 14 años se inició en Antioquia un proyecto de participaciones juveniles denominado Viaje a Pie, que buscaba apoyar comunidades afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento. Bueno, creo que eso era algo que nos tenía allí, Ian, y es un proyecto o un grupo, un colectivo que se llama Legión del Afecto. Entonces, seguramente ahora nos habla Ian algo sobre eso, mientras retoma, porque parece que sigue desconectado. Tú dices que hay unas preguntas, pero para Ian, ¿verdad? Sí, pero igual a mí me pareció pues siento que de todo lo que tú estabas diciendo mientras llega Ian, hay tantas cosas interesantes porque yo creo que sí, esa parte de la interacción, creo que quedó, porque tú mostraste mucho en la obra, pero sí me parecería chévere que nos contaras eso que tú hablabas ayer, de esa interacción ya directamente con las víctimas, y me parece chévere hablar también de las audiencias, que nos contaras cómo se dan estas audiencias, porque yo sí siento que se cambia un poco la idea de la práctica del arte y del arte, mientras llega Ian y Sí, nos habla ya. una cuestión con respecto a lo que sucede con la relación que construyen los artistas, pues lo que tú señalabas hace un momento de Jesús Abad Colorado, ¿no es cierto? Pues ya creo que es una referencia, lo conocemos muy bien, pero él no va solo a tomar una fotografía y se marcha, ¿no? Sino que empieza a construir unas relaciones con las personas. Y estas relaciones terminan siendo relaciones a lo largo del tiempo, relaciones duraderas. Porque hay muchos artistas o también el fotógrafo que llega a fotografía y se va. O en nuestro contexto, muchos artistas que de pronto encuentran recursos en una bolsa del Estado o de una ONG y de alguna manera instrumentalizan a las comunidades y a las personas. Tienen un propósito, yo les llamo también como artistas paracaidistas, ¿no? Porque llegan al territorio desde arriba, descienden, extraen algo y se van. Y se van y normalmente no hay retornos a la comunidad. ¿No? Entonces me parece que éticamente, y se hace bastante éticamente, hay algo ahí como que no funciona en ese tipo de procedimiento. Pero hay otros artistas como Erika Dietes. Estos cubitos que están acá son 160, los donaron los familiares, herramientas, cartas, ropa, peluches, perfumes, collares, lazos, algo que está estrechamente unida a la persona desaparecida como tal, y lo donan de manera permanente, ¿no? Es decir, se lo dan al artista y esto que están dando, pues tiene mucho valor para los familiares. No literalmente es una donación. Quiere decir que esto es un don.
que aunque estos objetos son objetos de uso, se suspenden y dejan de ser objetos de uso y se convierten en objetos de un valor que incluso no permite una forma de intercambio. No hay cómo devolverlo. Sin embargo, Erika Dietes, cuando se inauguró la exposición de esta obra que se llama Relicarios, ¿no? Tiene que ver con esta idea del relicario como una partecita de un santo que se guarda, de un familiar, y se guarda con mucho celo. Ella, en contraprestación, de alguna manera, lo que ha hecho es fotografiar el relicario y el día de la inauguración, en el Museo de Antioquia, invita a las personas que hicieron esa donación y ella les devuelve un cuadro. Y acá las Y eso, relaciones entre arte y vida, pues toca reformulárselas, no hacérselas a partir, por ejemplo, de las vanguardias, sino que la relación entre arte y vida cuando se trabaja con las comunidades es distinta. ¿Cómo opera la integración de arte y vida? Que la obra de arte no se integra, por ejemplo, al espacio doméstico para reverenciarla, sino que la obra de arte, en este caso la fotografía de los relicarios, entra a ser parte de un ritual que antecedía esa relación con el arte y con el artista, que son los altares domésticos. ¿No? Entonces el altar doméstico es el altar de la persona desaparecida, que tiene una virgen, que tiene objetos de la vida, que tiene fotografías, por ejemplo, en el caso de esta niña que fue desaparecida. Y lo que hace allí los familiares es integrar la obra de arte a este ritual doméstico. Creo que esa es una manera de entender al público, que el público del arte hoy en día no es un público, sino es una comunidad. Creo que es una de las transformaciones que se da en el arte contemporáneo, ¿no? Que los públicos han pasado a ser comunidades, ¿no? eso me parece, sí. No, Sí. sigue. No, Que, sigue ya. y que estas comunidades, desde luego, tienen una relación con el artefacto artístico muy distinta a lo que puede ocurrir en los circuitos del arte, en la galería y en el museo. No, porque las relaciones en la galería y el museo son de distanciamiento, ¿no? De observar, de apreciar. Mientras que aquí lo que sucede es que pasa a integrar. No hay distancia, sino hay contacto, ¿no? Entonces creo que de hecho muchos de estos trabajos artísticos no se pueden entender desde la lógica de la teoría del arte, sino que deben entenderse desde una perspectiva antropológica y sociológica. Sí, sí, y yo he visto trabajos de algunos críticos que tratan de hacer análisis formalistas de estos trabajos y pues van por un mal camino, sin duda. Usted no puede hacer análisis formales, usted no puede hacer un tipo de crítica de arte tradicional. No, usted tiene que hacer otro tipo que es un trabajo de campo, hablar con las participantes, ¿no? Porque hay mucho de participación sin que, por ejemplo, esto de Erika Dietas sea arte participativo, ¿no? Pero hay participación y esa participación lo que termina haciendo, y vuelvo a reiterar esto que me parece muy importante, tiene que ver con la activación de la voz de las víctimas y de los sobrevivientes y en otros casos de los perpetradores de hechos atroces, la activación de la voz. Esta activación de la voz muchas veces pasa por mecanismos institucionales, ¿no? Por ejemplo, en los experimentos de justicia transicional, las audiencias públicas de los perpetradores. Cuando el perpetrador está ante un juez, cuando va a revelar algo está calculando, ¿no? Hay un cálculo allí, hay un cálculo, si yo revelo tal cosa, ¿qué es lo que voy a ganar? De modo que de todas formas esa voz es una voz condicionada. Lo que sucede cuando el artista o en este caso puntos de encuentro, la fundación y los talleristas se ponen en contacto con los excombatientes es distinta, porque no están representando una voz institucional, no están representando al Estado, no están representando a la justicia. Y cuando se crean esas relaciones, como que se relaja mucho más el intercambio que se va a hacer y ese intercambio termina siendo mucho más franco y termina revelando cosas que no se terminan revelando, por ejemplo, en el ámbito jurídico. De modo que en ese sentido, muchas de estas obras contienen un tipo de verdad sobre la guerra que no pasa por los mecanismos institucionales. De modo que hay que saber leer muy bien estas obras. Yolanda Sierra de la Universidad Externado ha trabajado mucho esa relación entre arte y verdad y las posibilidades si estas obras, de hecho, en algún momento pueden llegar a tener un tipo de validez jurídica, ¿no? Entonces creo que vuelvo a decir, cuando se trabaja en el terreno con víctimas, sobrevivientes y perpetradores,
Cuando se establecen relaciones de larga duración, creo que hay unas cualidades diferentes con respecto a lo que se puede extraer de la obra de arte, y una de las cualidades tiene que ver con el valor del testimonio. Un testimonio no mediado por las instituciones. Parece ser un testimonio mucho más franco, menos calculado, menos dramático en el caso de las víctimas o menos heroizado en el caso de los perpetradores. Porque las audiencias públicas de los paramilitares con Justicia y Paz, cuando estaban, pues terminaban convirtiéndose en héroes, ¿no? Y era un discurso público en el que se presentaban como héroes, ¿no? Entonces siempre hay mucho de cálculo, de performatividad, pero sobre todo de cuánto puedo ganar o obtener a partir de este intercambio. ¿Mm? No, y me quitaste ahorita la palabra pensando, porque justo se me venía a la cabeza la JEP, se me venía a la cabeza ahorita con una de las preguntas que era para Ian, pero creo que aplica, que es cómo se da esa reconciliación, cómo se da esa memoria. Tú utilizas mucho la palabra testimonio, Sí. que me parece interesante. Yo en un momento hice un trabajo de campo de periodismo en San Carlos, Antioquia, que muchas de las víctimas de la violencia decían, no nos interesa recordar, no nos interesa oír a un montón de perpetradores de la violencia diciéndonos, reconozco esto, reconozco lo otro. Y ahora que dices eso, digo, este puede ser esa alternativa que permite como lidiar un poco mejor con ese dolor sin sentir y al mismo tiempo hacer memoria, pero quería también que tú me contaras un poco qué piensas ya de la memoria, tú hablas mucho del testigo, si esta sería una de las mejores formas de hacer memoria o si se necesitan de esos otros discursos también, el discurso de ya más testimonial, institucional, directo, o si es más complementos de todo. No sé, me parece que... Pues fíjate, Catalina, una cosa muy importante, a ver, teoricemos brevemente algo, y tiene que ver con el trauma colectivo, el trauma individual y el trauma colectivo, ¿no? Las víctimas han experimentado eventos que desestructuran la subjetividad, ¿no? Esa es la idea del trauma, que el evento es de tal intensidad que el sujeto no vuelve a ser el mismo. Y cuando hablamos de trauma colectivo, el evento ha sido de tal impacto que la comunidad no vuelve a ser la misma. Granada, Antioquia, un pueblo de 20.000 personas a final de la década del 90, que tuvo asesinatos sistemáticos, un pueblo muy pequeñito, 22.000 personas, asesinatos sistemáticos por parte de los paramilitares, y después una respuesta de las FARC con un camión bomba que tumbó 4 cuadras del pueblo. Durante pocos años, muy pocos años, de esos 20.000 habitantes quedaron menos de 10.000. De modo que se fracturó el tejido social. Eso es una cosa tremenda, la fractura del tejido social. De modo que al otro día, a la otra semana, al otro mes, cuando las personas amanecen en otro lugar, pues ya no hay vecinos, ya no hay primos, ya no está el párroco. No, ese quiebre es un quiebre muy fuerte. En el caso de las masacres, pues ni decir, ¿no? Lo que tiene que ver con el trauma. Pero uno de los efectos del trauma, pues enseña el psicoanálisis, es que el trauma es un quiebre de la experiencia. Y cuando se quiebra la experiencia, si yo he experimentado el trauma, me quedo sin recursos simbólicos o lingüísticos para dar cuenta de lo ocurrido. Por eso la memoria traumatizada es silenciosa. No se puede hablar de lo ocurrido. Las respuestas normalmente son gestuales. ¿No? ¿Qué ocurrió? Es como que aparece esto y aparece una gestualidad, pero no se puede hablar. Sin hablar del conflicto armado en Colombia, los traumas individuales pues pasan por allí, ¿no? Por eso parte del ejercicio psicoanalítico tiene que ver con verbalizar. Parte del ejercicio psicoanalítico que busca la cura es recordar eso que se ha reprimido, ¿no? En todo lo que tiene que ver con traumas unidos a violencia sexual, esto es muy claro, ¿no? Es muy claro, ¿no? Entonces, fíjate una cosa, que entonces el resultado del efecto traumático es el silencio. Y es el silencio porque no se puede simbolizar. Vuelvo a repetirlo, lo que se experimentó es de tal intensidad que yo no tengo antecedentes para poder dar cuenta de eso, no tengo cómo compararlo.
De ahí que, de hecho, en el arte, como en la música, en la arquitectura, lo que señalé hace un momento, entra en crisis la representación. No se puede representar eso. No hay cómo. Es indecible, es inimaginable. Lo da cuenta la propia víctima que no puede hablar fácilmente del evento. Y como no puede hablar fácilmente del evento traumático, pues lo que ha sucedido es que muchas prácticas creativas, como la danza, el teatro, la poesía, la pintura, logran que aquello que no se puede verbalizar a nivel consciente se haga cuerpo en la danza, se haga escritura en la poesía individual, silenciosa. Es decir, que se empiecen los procesos de simbolización de ese evento que son indispensables para la cura. Y en este sentido quiere decir que no solo artistas, por eso hablo más bien como de creaciones, sino de arte. Que quienes trabajan con la comunidad no solo son artistas, sino antropólogos, trabajadores sociales, médicos, enfermeras de profesión que trabajan con estas prácticas creativas. Algo sucede con el cuerpo, algo sucede con la exteriorización en forma de un dibujo, donde yo no puedo nombrar, por ejemplo, en mi propio cuerpo cuál fue el lugar que fue ensuciado, mancillado, pero lo puedo señalar, por ejemplo, en el croquis de un cuerpo, ¿no? Buscar la memoria de esa manera. Entonces creo que volviendo a la idea de la activación del aula, cuando llega un artista y no la institución, es mucho más fácil que esto se empiece a propiciar, pero solo se puede propiciar cuando se crean esas relaciones a lo largo del tiempo, cuando se llega a la confianza, cuando incluso el artista está trabajando en una obra como tal, una obra, y al mismo tiempo está escuchando. Acá algo muy importante es que cuando yo señalo que aquí hay una forma de construcción de memoria, no quiere decir eso que el artista tenga que formalizarla, convertirla en archivo, no necesariamente, sino en la misma relación, el hecho de que se narre empieza a ser muy importante. El hecho de narrar y de contar empieza a ser curativo, ¿no? Entonces es eso, no tiene que ver únicamente con la exhibición de estas obras, que sería como los análisis que digo ahora tradicionales del arte, ¿no? Lo que se colgó en una pared, sino lo más interesante tiene que ver con lo que sucedió a ras del suelo, caminando el territorio. ¿No? Eso es lo más importante, lo sepamos o no lo sepamos como público, que es lo que no podemos ver, ¿no? Es lo que llegó a construirse. Y eso es lo que resulta muy significativo, por ejemplo, para estas comunidades. Es muy significativo. Porque hay una crítica frecuente a todos estos artistas y es que estos artistas instrumentalizan el dolor de las víctimas. Yo no creo que sucede en algunos casos, pero en los que yo estoy documentando y muestro aquí, eso no sucede. Y cuando usted hace el trabajo de campo antropológico con las comunidades, se percata de lo importante para ellas que esto Es, termine circulando de manera pública, que eso tengan te iba a este tipo de preguntar, reconocimiento. ¿Mm? eso te iba a preguntar, que si se ha hecho un trabajo de antropología o de sociología, ya de preguntar, claro, yo sé que esto vuelve otra vez a esa división entre arte allá y lo otro, yo sé que es un proceso, que es una construcción que me ha parecido fascinante, como lo has explicado, de una comunidad, pero ha habido como ya un trabajo posterior de preguntar qué tanto esto les ha ayudado para su dolor o es algo que uno imagina dentro del mismo proceso de creación de la obra. Ya que llegó Ian, voy a resumirlo de manera muy rápida. Si bien he dicho que aquí el arte se convierte como en sustituto del ritual funerario, nunca llega a reemplazar el ritual funerario. Lo que se ve en los momentos de la inauguración es ese llanto que es curativo, catártico, pero toca hacer seguimientos a lo largo del tiempo. Cuando se hace seguimientos a lo largo del tiempo, al familiar pasan 2 meses y pues vuelve al dolor y queda anclado al momento de la victimización. De modo que si bien yo estuve hablando acá de lo curativo que es todo esto, no hay que confundirse que el arte tiene una potencia para curar a las personas. No, hay unos momentos y muestra una potencia, pero al mismo tiempo hay una impotencia. ¿No? Como que la potencia está en estos momentos, como sobre todo de inauguraciones, de congregación, pero los familiares de las víctimas, los sobrevivientes, cuando vuelven a su casa y están buscando al desaparecido, pues sigue estando desaparecido.
Y cuando sigue estando desaparecido, pues queda anclado en el momento de la victimización. Es decir, que la vida dejó de ser vida desde ese momento. Y estamos acá con casos de más de 40 años de personas que buscan a sus familiares desaparecidos, ¿no? Entonces, no hay que glorificar el arte como una potencia curativa, sino que muestra cuestiones muy importantes en la activación del aula, en la tramitación del dolor, en colaborar a elaborar el duelo, pero no termina de elaborarse, ¿no? Entonces, creo que a veces se exagera y no hay que exagerar su potencial. Gracias. Bueno, tenemos a Ian de vuelta después de su problema técnico. Ian, acá hay preguntas para ti de todo. Les pusimos el inicio del videíto. No sé si quieras como contarles algo de ese video. Y hay una pregunta que creo que es recurrente. ¿Cómo esa música puede ayudar a esa construcción de paz? ¿Cómo puede ayudar a la memoria? Cuéntanos un poco de Pues eso. gracias y gracias por su paciencia, que se fue toda la luz en el apartamento, en todo el edificio, y apenas logré reconectarme de otra forma, obviamente, otra vez. Pero, Ian, ¿Se les no te fue Ian otra vez? escuchamos. Sí, Creo que es mejor que quedó no ponga la congelado. cámara de pronto. De pronto desconecta la cámara y dejas en audio, Ian. Apareció otra vez el icono de desconexión. Sí, parece que Sí. desafortunadamente se volvió a desconectar. Bueno, estábamos concluyendo con nuestro, pues estábamos como finalizando ahí con que se fue rápida esa última parte que me pareció de todas maneras interesante de pensar como el arte que uno la empieza a glorificar en estas conversaciones, ¿no? Sí, Y mira, yo creo que hay algo porque en la revisión que yo hice con respecto a estos artistas, a veces se dice muy, muy fácilmente y con muy poco rigor que este tipo de arte contribuye a la elaboración del duelo, por ejemplo. Y okay, yo creo que para decir eso, ya no estamos en el terreno ni de la teoría del arte ni en el terreno de la antropología, sino estamos en el terreno de la medicina clínica, es decir, del seguimiento que debería hacerse a las víctimas. Entonces uno no debería llegar hasta allá, ¿no? No debe llegar hasta allá. Caso emblemático me parece a mí el documental El Testigo de Jesús Abad Colorado, ¿no? Que Jesús Abad Colorado vuelve a territorios que había dejado visitar hace 10 años, se encuentra con las personas y ¿qué pasa con estas personas? Que se encuentran en iguales o peores circunstancias que en el pasado. ¿No? Entonces, un poco para redondear la idea, si bien el arte o la creación tiene una potencia en torno a la simbolización, no deberíamos considerar que la simbolización de la creación es una sombrilla que tiene la posibilidad de cubrirnos los problemas estructurales. Que es algo que ha pasado con el arte no solo en el conflicto armado, sino en los conflictos urbanos, con jóvenes pandilleros que se desmovilizan y se les enseña a hacer fotografía, a hacer carnavales. Entonces los indicadores de la política pública es, trabajamos con una comunidad y entonces el arte muchas veces o la creación se convierte en cómplice de unos vacíos que deja el Estado y el mercado. Entonces no hay que exagerar el poder de lo simbólico sin mirar qué está sucediendo en lo estructural. Lo estructural es lo básico, ¿no? Empleo, salud, educación. ¿No? ¿Qué sacamos con que unos chicos hagan durante 3 días un carnaval si después del carnaval no tienen empleo? Entonces, el indicador de la cultura se ha convertido como en un comodín de la política pública para dejar de lado problemas que son fundamentales. Y esos problemas son los que yo consideraría estructurales. Entonces, lo simbólico tiene potencia, pero no nos dejemos obnubilar por lo simbólico. claro. Yo ya yo iba a hacerles una pregunta casi que de cierre cuando había pensado en esto que tiene que ver con el arte, que hoy en día uno le dicen arte y violencia, y Colombia y arte, y uno inmediatamente piensa arte y violencia, ¿no? Y esta pregunta yo creo que se va más hacia lo que tú llamas teoría del arte. A mí me llama mucho la atención como cómo incide igual la mirada de afuera, como que Doris Salcedo de todas maneras es un artista, por poner un ejemplo, que es internacional, pues tiene sus famosas exhibiciones, eh,
Y siento que de todas maneras, hoy en día hay una tendencia en las humanidades como de somos la periferia mirándonos a la periferia, y pues uno siente que hay otro tipo de arte y violencia que digamos que se universaliza de otras formas desde afuera, y me gustaría saber ya tu opinión un poco desde esa teoría, cómo ha influido esa mirada desde afuera de esta arte en relación con el conflicto armado y en relación con la violencia y en la formación de artistas acá en Colombia. Sí, por comparación creo que resulta muy claro que es algo como lo que sucedió con el boom literario en Latinoamérica, ¿no? Que la industria editorial exigía algo del escritor latinoamericano. Y si el escritor latinoamericano hacía literatura negra o literatura urbana, pues eso no era atractivo para la industria editorial. Tocaba exotizarse, ¿no? Digamos que el boom es muy importante, pero al mismo tiempo había como una sobreidentificación de la literatura en Latinoamérica. Y con respecto al conflicto en Colombia, también hay como una sobreidentificación de lo que debe hacerse como arte en nuestro territorio. De modo que el circuito internacional de alguna manera exige, exige violencia, exige víctimas, exige perpetradores. Y eso también es muy complejo. Como es complejo que los pocos recursos que hay para el arte, que son bolsas cada vez más pequeñas, las del Ministerio de Cultura, por ejemplo, lo que tiene que ver con financiación, muchas veces pasen en las convocatorias algunos requisitos sobre qué tipo de arte tiene que hacerse. Poblaciones específicas, víctimas, ¿no? Entonces, lo complicado de todo esto es que termina construyéndose una agenda creativa muy dominada por el conflicto y todas las posibilidades que habría para trabajar otras cosas, pues resulta mucho más difícil de producirlas, circularlas y visibilizarlas. Porque si bien yo empecé diciendo que la relación entre arte y violencia es persistente en el país, pues no quiere decir eso que hayan otras posibilidades y unas posibilidades muy interesantes de hacer arte, pero de alguna manera están a la sombra por esta gran agenda construida institucionalmente y construida también cuando se buscan dineros de ONGs. Si se va a hacer artes, toca trabajar con víctimas. Repito, entonces todas las posibilidades que hay alrededor quedan a la sombra de esta gran agenda y desde luego eso pues también es complejo, ¿no? ¿No? La mirada también Gracias. del circuito extranjero está así, ¿no? Hay una sobreidentificación también del conflicto y del arte en Colombia, como lo hubo con el boom literario en Latinoamérica. Gracias. Ian, volviste, pero se cortó No, otra vez. no, Ya no volvió. Bueno, desafortunadamente ya no pudo volver. pero igual que sí, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está, ahí está. ¿Y tú nos oyes bien? No sé si Sí, mejor ahora apagar sí. la cámara de pronto, ¿será? Me da mucha pena Ah, con bueno, ustedes. Voy a apagar. sí, tranquilo. No sé si quieras, pues estamos ya como finalizando con el Unas tiempo que nos queda. palabritas, tal vez para Sí, unas responder a tu palabritas de lo pregunta que nos quieras anterior. contar. Una manera en que me parece que todos podemos aportar a este proceso y involucrarnos es volviéndonos artistas en el gran sentido de la palabra, si bien sea a través de artes visuales, si sea a través de la música, pero buscar espacios de creación artística en que podemos participar todos. ¿Por qué? Porque esa participación repetida y, idealmente con personas que normalmente no encontraríamos en la vida normal, con personas del otro lado del conflicto, ojalá. Ese tipo de interacción creativa puede ayudar a crear hábitos y tendencias y disposiciones de confianza en el otro, de empatía, de mejorar el entendimiento y crear el deseo de colaborar. Entonces, ese tipo de participación es lo que enfatizaría yo. Digamos, el trabajo de artistas profesionales es muy importante, pero lo no profesional e incluso lo no institucional puede ser eh, muy poderoso también. Entonces, nos quisiera animar a buscar esos espacios para volvernos todos artistas participantes en ese tipo de proceso.
Bueno, Ian, muchas gracias. Creo que ahora sí se nos acabó el tiempo. Nos quedaron temas pendientes con respecto a esa música, pero creo que la conversación fue muy productiva. Muchas gracias, Elkin. Fue muy ilustrativo para mí. Fue una excelente conversación. Gracias, Y Catalina, por las preguntas que planteaste. bueno, pues espero entonces que todos tengan una excelente tarde Muchísimas gracias a y los que dos y podamos de retomar nuevo, qué esta pena conversación. por faltar tanto. No, no te preocupes, Ian. Un saludo. Que esté muy bien. Un Hasta luego. saludo. Hasta luego. En serio, qué pena con ustedes. Bueno, creo que salimos ya al aire, sí. Se fue la luz entonces, Ian. Se fue la luz. Mm, Creo qué que Sí, seguimos lástima. al aire, ok. pero bueno, es que no sé cómo. Pero lo que capté de la discusión me pareció interesantísimo. Em, y sí, hay muchas preguntas para seguir hablando.